Quisiera esto exagerarlo un poco y decir que el libro solo nos dice lo que cada quien ya sabe, a lo que a cada quien le importa. Encuentra significados en él, pero son los significados que son importantes para él. O sea, que de hecho cada quien lo único que encuentra en el libro es un espejo de sí mismo. O todavía más claramente, lo que uno encuentra leyendo es a uno mismo. No hay nadie más. Y lo mismo para esta conferencia. Las palabras que yo digo en cada uno de ustedes tienen diferente resonancia y cada quien se hará su propia conferencia y solamente atenderán lo que afirme o lo que niegue, lo que ya de por sí creen o no creen. Tienen ya su punto de vista y mi voz solamente vehiculiza lo que ya de por sí ya sabían. Esta conferencia la están dando ustedes, en otras palabras, porque solamente oyen, entienden lo que ya entienden desde antes de pasar por esa puerta. Esto es más o menos aterrador. ¿Y qué sucede con el Sol ahora que anduvimos jugando al astrofísico? ¿Será el mismo el Sol visto desde la Tierra que visto desde Neptuno? ¿O es un Sol diferente? Es un Sol diferente. La distancia que separa a la Tierra del Sol de la que separa a Neptuno del Sol hace que, en apariencia, pues el Sol de allá supongo que es más frío. Están menos expuestos a estas explosiones que de pronto nos cambian el clima y enloquecen todo con el fenómeno del niño, la niña y otras cosas. Creo que ni siquiera noticias les deben de llegar de este tipo de cosas. A lo mejor si tienen telescopios, pues notarán de vez en cuando que le sale una oreja al Sol por un lado. Si esa oreja fuera nariz y apuntara hacia nosotros, no les cuento lo que nos pasaría. De nada servirían todas las medidas que el bueno de Mancera toma para contrarrestar la contaminación y en fin. ¿No empiezan ustedes como a ver que a lo mejor el Sol que se ve desde Neptuno, más bien de lo que nos habla es de Neptuno? Podríamos poner muchos ejemplos. Con todo lo que nos relacionamos, en el fondo lo que encontramos del otro lado es a nosotros mismos. ¿Ustedes creen que las cosas que les gustan de platillos tienen algún que ver con el valor nutricional o tienen que ver con el gusto de ustedes? La comida que digo que es espléndida es la que me gusta a mí o la que ella en sí misma tiene un gusto de por sí. Cuando nos proponemos algo y nos lo proponemos continuamente, nos tropezamos con un obstáculo que se interpone para que lleguemos a nuestra meta y empezamos a describir el obstáculo. ¿Hablaremos del obstáculo o hablaremos de nosotros mismos? Si yo me propongo algo y de pronto no lo logro, y empiezo a decir que este mundo es malo, corrupto, perverso, porque me impidió, porque me metió el pie, porque otros se me adelantaron, no estoy en el fondo diciendo que yo corro lento, que yo me tropiezo, que yo me meto el pie, que no tengo las fuerzas, que no tuve el coraje. No estoy diciendo más bien de mí que del obstáculo. Y fíjense una cosa extraña.
en estos ejemplos, el libro, la conferencia, la comida, el sol, los obstáculos, pues hay algo real. Hay ahí una cosa tangible. Si alguien malinterpreta el libro de tal manera que resulta que Romeo y Julieta terminaron casándose y teniendo familia, pues esa es la lectura de que se brincó varios renglones y entendió otra cosa, y se le puede llamar la atención y decir, oye, fíjate que aquí dice tal cosa. Y también el sol que vemos desde aquí, pues algo nos dice también de las propiedades que el sol tiene en sí mismo. Y así en todos los otros casos. Pero hay algo que solo tiene lo que nosotros le ponemos. Porque, pues no tiene objeto empírico. Un objeto ahí que de pronto se levante y diga, no, yo no soy así. Hay algo a lo que le hemos inyectado un montón de atributos y de virtudes y de propiedades, y no hay manera de sacar el objeto y decir, te equivocas. Pues ese algo es Dios. Dios es exactamente a imagen y semejanza de nosotros. Cuando vemos a Dios, lo que vemos no es más que el vaciado de todas las cuestiones que nosotros le endilgamos. Es como un libro vacío, donde leemos lo que se nos da la gana. El más allá es la pizarra en donde, como en una especie de época de elecciones, todo el mundo lanza sus promesas para hacerlo más atractivo. Y el más allá y Dios más o menos van de la mano. Es su programa de cooptación de fieles. Aquí hay una esperanza de que si mueres en el sacrificio de nuestra fe, te tocan un montón de uríes. Acá hay la esperanza de que si mueres purgado de pecados y habiendo tenido una vida de penitencia, vas a poderte unir a un coro de serafines que canten gloriosamente por el resto de la eternidad. Acá vas a tener un paraíso alfombrado de agua porque te moriste hidrópico o porque te moriste ahogado, y yo, Tlaloc, tengo un paraíso para ti a diferencia del Mictlán, que es para la raza. Los dioses se parecen tanto a sus adeptos, son el receptáculo vacío de lo que los adeptos piensan, quieren, necesitan. Y por eso es que los dioses están por todos lados. Ha habido miles y miles y miles de dioses, tantos como pueblos, tantos como grupos humanos deseosos de algo. Y entonces hay una posible lectura de la historia de las religiones. En la evolución de las religiones, lo que podemos ver es la evolución del hombre. Lo que le ha ido poniendo. Si no hubiéramos evolucionado, no habrían cambiado los dioses. Y lo que me propongo enseguida es mostrarles cómo en cada momento, cada brinco que hemos dado como humanidad ha sido un brinco también para Dios, una forma de concebirlo diferente. Bueno, quisiera sostener una tesis. Que empezamos a pensar en Dios cuando nos dimos cuenta del peligro. Y por eso, los primeros dioses, lo primero que se deificó fueron las fuerzas naturales. Y es que hay algo que me imagino que
es la comprensión más honda del hombre en la historia, que es una especie de reacción, de repulsa, de repugnancia ante el siempre que acompaña a la muerte. Si me muriera una semana y volviera, como quería Sabines, que decía por ahí, necesito morirme siquiera una semana, la muerte no tendría ninguna importancia. Es como irse de viaje a otro país y volver después de haberse deshartado de este. Pero el asunto de la muerte es que es para siempre. Y eso no nos entra en la cabeza. No es ni siquiera el dolor que puede uno sufrir por las heridas o por la enfermedad o por la carcoma que nos está consumiendo. No, sino el problema de que no hay vuelta. No podemos admitir lo que por el otro lado es manifiesto en el universo. Manifiesto. Ahí está. Que todo se acaba y se acaba para siempre. Que es una vez y nunca más. Ahí está la prueba contundente todos los días. Las cosas se rompen. Los amores se acaban. Los ideales se deshilachan, se pervierten. No hay nada desde que estamos en este mundo que se haya mantenido. Es más, decía Nietzsche que el hombre hacía ciencia para vengarse del tiempo, para encontrar unas constantes en las cuales ya saber cómo quedaba el tiempo apresado, y que eso eran las leyes. Pues no, tampoco, ni eso. La vez pasada platicábamos de la geometría, que era así como nuestra adquisición más fortalecida, la que había durado viendo con desprecio el paso del tiempo, y hasta la geometría se tuvo que relativizar. Había una, ahora hay todas las que quieran. Nada de lo que hacemos dura. De verdad que el más hondo pensamiento emitido en este territorio fue el de Netzahualcóyotl. Aquí ni la pluma de Quetzal aguanta. Eso es lo que el manifiesto de la naturaleza, lo que la experiencia de todos nos dice. Y sin embargo no lo admitimos, no lo creemos. No sé qué tenemos, pero no lo admitimos. No lo admitimos porque inmediatamente adoptamos alguna creencia que nos da alguna seguridad. O hacemos el esfuerzo de levantar una casa para que resista. Y vemos las construcciones más aparatosas del mundo verdaderamente corroídas por el tiempo. Esas pirámides de Egipto que deberían de estar todavía pintadas estilo Walt Disney, pues han sido erosionadas y ahora son un montón de piedras que uno ve con asombro, tratándose de imaginar el momento de su esplendor, pero ya no. Ya no queda más que una esfinge sin nariz por un cañonazo de Napoleón. Es lo que queda del pasado. Los textos que piensa uno que son eternos, la leyenda de Gilgamesh que fue cincelada en no sé cuántos obeliscos allá en la Mesopotamia para que se quedara, la tradujeron, se puede leer, pero cada lector lee lo que se le pega la gana, encuentra cosas distintas. Aquella versión de Gilgamesh que fue leída por su compositor o sus compositores está perdida. Tenemos simplemente un referente que por mucho estudio filológico que hagamos, jamás podemos acercarnos al significado originario. Somos como el rey Midas, todo lo que tocamos lo convertimos no en oro, sino en nosotros.
Decía por ahí un poeta cursi mexicano, ¿a qué esperar la compasión? ¿A qué esperar la compasión de los extraños que la sombra esconde? Por eso se va con una jovencita llamada Cornelia y ya. Sí, porque no podemos aceptar lo que es obvio, pero de una obviedad si quieren leerlo bien dicho, lean Filosofía para Inconformes, el mero final del monólogo de la muerte. Ahí creo que no me pulí, sino que lo pulí. Esto mismo que estoy tratando de decirles ahora. Este no aceptar lo que vemos es lo que ha creado todos los dioses. Y es justamente la dimensión en la que de pronto abrimos hacia la inmensidad, porque no podemos soportar que esto se trunque, que esto se acabe, que esto se agote. Y vean cómo lo que les digo viene desde toda la historia. Las primeras pistas que se relacionan con la divinidad arrancan del Paleolítico. Los arqueólogos encuentran en las tumbas que al difunto se le adorna y se le ponen a un lado sus pertenencias. Y pues esos cacharros que encuentran ahí los interpretan. Y piensan que les ponen sus cosas para que lleguen con ellas en el viaje que van a hacer hacia la eternidad. Ahí están las cosas, no lo niego, pero a lo mejor pensaban que había que enterrarlos con todo lo que habían sido de ellos, en primer lugar porque eran de ellos, eran de él, del muerto, y estos eran honrados, no se iban a quedar con sus cosas. A lo mejor por eso están ahí. O a lo mejor pensaban que se había muerto y las cosas estaban infectadas y vamos a enterrarlas junto con todo lo que tocó para que no nos haga mal. Esta hipótesis no es desdeñable, ¿eh? El origen del luto era ese, mostrar a los demás que uno había estado en contacto con un muerto. Ese era el sentido. No tanto mostrar, porque además el luto era blanco, se vestían de blanco para ser más distinguidos desde lejos. Pero ya ven cómo hacen los arqueólogos. Es un forzar lo poco que hay, porque estoy hablando del Paleolítico, no hay escritura, no hay testimonio, no hay explicación, simplemente hay unos objetos tirados junto a un cadáver. ¿Cómo interpretar esto? Concedámosle, para dar un primer paso hacia la religión, que creían que había un más allá y por lo tanto se iban con sus cosas de viaje. Pero la verdad, insisto, quién sabe.